gente linda, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso video que hace un montón no grababa. Y te voy a mostrar a una persona muy especial el día de hoy. Te voy a dejar abajo en las redes sociales si querés ir a chusmear a esta persona. Y obviamente su canal de Twitch. La persona se llama AliUps y es una chica que rompe todos los estereotipos del gordo lolero que te está hablando en este momento. La chica no juega support. La chica juega mid. Y no solo juega mid con Qiyana, amigo. Con Qiyana. Y no solamente juega con Qiyana, le sabe al jueguito y le sabe bastante. Así que chupala que es pa. Vamos directamente a arrancar con esto. Hexdevour Hope se llama esta persona. Fue oro, master. Y actualmente, aunque aparezca en master, su perfil está en gran maestro en el servidor de Norteamérica. Fíjate acá puede aparecer GM 339 puntos de liga, 74 victorias, 57 derrotas, 56% de tasa de victoria. A ver cómo juega la señorita AliUps, una de las mejores mujeres, jugadoras, perdón, de Qiyana del mundo, podríamos llegar a decir, ¿no? O sea, porque no conozco a muchas mujeres que jueguen este personaje. Bueno, veamos rápido las runas y el matchup. Va a jugar con electrocutar, impacto súbito, colección de ojos, cazador de tesoros, presencia de mente, última batalla y después 2 de AD y una de MR, espada larga y 3 potis para arrancar. Del otro lado hay un Lucian, un Rakan, bastante molento lidiar con un Rakan. Después la Lisandra y de hecho está jugando con Ignite, no está jugando con Purificar ni con TP. Va a ir a todo por el todo. A Beifeng siempre lo vemos jugar con TP al loco, porque obviamente Qiyana pierde mucho al principio en la partida, o por lo menos en los primeros niveles pierde la prioridad. Es un personaje medio mierda hasta que llega al nivel 3. Y te sonea a todo el mundo, te pega a todo el mundo. Como que la Lisandra probablemente no la deje jugar a esta chica muy fácilmente. Del otro lado también un bardito y un real. Lo lindo de Qiyana es que es un personaje que es totalmente skill. O sea, es realmente uno de los champions, no sé si más difíciles del juego, pero más profundos del juego. Te podría decir que hay muchos combos que se pueden hacer. Y la gracia es, como dije al principio, quizás sos medio débil, como que no vas a poder hacer mucho. De hecho, pushear no te conviene porque el otro, como tiene rango en la mid lane siempre, o en general siempre, tiene una habilidad que llega más lejos que vos. Es posible que te termine cabiendo el chori y pierdas. De hecho, fíjate, bueno, Qiyana a nivel 1 arranca con W simplemente para reposicionarse. Se puede arrancar con la Q también si querés farmear los primeros 3 minions. Pero esto es lo que va a pasar. Vas a tener que hitear lo que puedas y tratar de no morir en el proceso, lógicamente, ¿no? Tranquilidad, bueno, como decía, la Lisandra nos va a ganar al principio. Esto es un error muy común que cometen muchos midlaners. Por ejemplo, si estuvieras jugando con Fizz, esto es básicamente lo mismo. A nivel 1 no vas a hacer una mierda, te la vas a tener que fumar, vas a tener que esperar. Pero a nivel 3, ahí la cosa se transforma. De hecho, bueno, Beifeng lo que sabe hacer es mucho tratar de ir descontando la wave, farmear lo que se pueda, pegar lo que se pueda. Si no se puede pegar no pasa nada. Y cuando la wave está en este punto acá, Lisandra está súper lejos de su propia torre. Y si bien tiene la E para volver, Qiyana le puede meter un trade muy interesante. Ya a nivel 2 la Q. Si te preguntás cómo funciona lo de los elementos, es muy sencillo. Cuando vos utilizás la W y seleccionás un pastito, te da esa gilada verde, que cuando tirás la Q te hace hacer invisible. Si seleccionas una piedra, te da la gilada roja, que pega más cuando estás más bajo de vida. Y si seleccionas el río, o sea, el azul, digamos, queda azul, enraiza al objetivo con la Q. Esos 3 elementos son los fundamentales y saber manejarse con ellos también, obviamente. Por ejemplo, ahí tiene el de la piedra, que pega más cuando menos vida tenés. Es importante combiar correctamente o arrancar primero con la Q, WQ, renovar el combo, utilizar la E para poder reposicionarte, tirar una WQ después para rematar al enemigo. Eso es lo que se sabe ver mucho también. Pero lo importante es acá no perder vida. Este es el momento en que yo te decía, en donde se produce el bounce, en donde obviamente como te presionó tanto la Lisandra en los primeros niveles, a nivel 3, 4 se acumuló mucha wave acá y ahora se está produciendo el efecto contrario, en donde Qiyana va a estar expuesta y parada acá. Acá, siendo un buen mid laner, uno trataría, por ejemplo, de tratar de presionar a la Lisandra o qué sé yo, pero AliUps, como buena mid laner que es, está prestando atención al mapa, se fija que estos están jugando muy adelante, entonces con solamente irte, tirar un warcito, fakear un roam o quizá ir inclusive, podría significar poder ganar. El hecho de que no te estés mostrando hace que la Lisandra tire ¿dónde está la Qiyana? ¿Dónde está la Qiyana? Inmediatamente fíjate que como este se fue, mira estos dónde están.
Mirá dónde están. Retrocedieron inmediatamente. Tu presencia en el mapa afecta mucho más las cosas de lo que vos crees. Y obviamente estar bien de salud y no haber querido tradear con la Lisandra y estar de hecho con prioridad después del bounce, ahora nos permite venir acá y agarrar mal parado el Nunu. Flash directamente, no lo pueden raizar, el Nunu bastante bueno, pero tiene la E todavía. La E muchas veces la vas a ver que la utiliza para pasar de largo sobre su objetivo y reposicionarse mejor. Pero la primera sangre se la lleva el Eco, NT, no pasa nada. ¿Por qué resetea ahora y por qué no se queda farmeando? Y porque probablemente estando tan expuesto acá, el Nunu pueda venir por este lado, venir directamente a meter terrible ganqueo y la Lisandra y el Nunu podrían matar a la Quillana. Entonces el tipo resetea, entiende que la Lisandra va a estar obligado a pushear esa wave. Va y compra, perdón, la chica, quise decir, resetea y saca puñal cerrado. Con una wave de canon se demora mucho la Lisandra para poder empujarla. De hecho, hasta pudo haber reseteado la Lisandra y friseado la wave, cosa de que le queda acá y la Quillana esté obligada a moverse y que no farmee. Porque si te empezás a quedar atrás en farm con Quillana y no matas a nadie, nunca escalás. Por eso necesitas siempre llegar rápido a tus ítems. Y vamos a ver eso también de los ítems. Antes de que vayas a jugar un arranque con Quillana, te ruego por favor que juegues 10 normals como mínimo con el bicho y que entiendas un poquito cómo funciona el combo, porque muchas veces te va a pasar de que vas a poder hacer algo pero no vas a saber que podés hacer algo. Quizá porque no sabías que, qué sé yo, que la R de Quillana, por ejemplo, te empuja de acá hasta acá y que llega justo el rango para empujarlo contra la pared y para que se stunee y que toda esta pared va a pegar. Los OTP Quillana están muy atentos a ese tipo de ángulos para poder agarrar gente mal parada con su R. Sobre todo en lugares como el Nashor, como el Dragon. Quillana es muy fuerte en ese tipo de peleas. ¿No se ve el mouse? Ah, mal ahí. ¿Cómo que no se ve el mouse? Ahí va, ahí debería verse. Mal ahí. No lo tenía habilitado. Y era algo que no tenía habilitado, una falla en mi configuración. Es bueno que me lo mencionaste, guacho. Cuando no sale mal, o cuando no sale la jugada del roam, lo mejor es volver a la línea. Seguimos farmeando, tranca. En algún momento se van a dar las chances para poder hacer historia, para poder romperle la cara a la Lisandra. El tema es que la Lisandra está medio inmatable. Cuando tenés un laner así, que es básicamente inmatable y salvo que tu jungla te ayude, no lo matan, lo mejor es pushear, movete, movete. Acá están las kills que vos querés. Esta es la kill que vos querés. Esta es la kill que vos querés. Esta es la kill que vos querés. A este chabón no lo vas a poder matar nunca, entonces no te tiene que importar realmente. También sacar lente revelador de manera temprana jugando un asesino como Quillana es fundamental, porque la gente en solo queue no se coordina lo mismo que en un equipo competitivo en donde dicen, che, la Quillana está bajando. Acá Quillana baja y capaz que literalmente nadie le tira la mía o no se dan cuenta y se comen el gank igual. Muchas veces te va a pasar eso siendo mid laner, donde vos le avisás a tus compañeros y la Quillana va y mata a 2 personas y ya está. Ya te saca un ítem de ventaja, medio ítem de ventaja, 600 de oro. Es suficiente el efecto de Snowball como para que no le puedas tradear más. Y aunque la Lisandra no vaya a morir, igual va a quedar más y más y más en desventaja todavía. Entonces fíjate cómo a Ali no le interesa tradear con la Lisandra, no le interesa matarla. Salvo que venga el bardo, salvo que venga alguien, no la pueden matar. No tiene sentido. Y menos porque la Lisandra está jugando con Coraza Ósea, que es la runa anti-asesinos básicamente, ¿no? Gracias, Argento Paua. Gracias por los 2 meses, papá. Por ahora, tranquilidad. Otras 2 espadas, botas. Algo que se sabe hacer Beifeng rápido también son botas, las de CDR, ¿no? Las de Jonia. El CDR actualmente está súper fruta en muchos champions. Vamos a ver, igual capaz que se saca Tenacity en este game. Ahora llega la Lisandra, que no llega a la rotación todavía, pero el Nunu que sí. Y el Nunu que se está enfiestando al Ezreal. Nos vemos en Disney y Ezreal. A ver. Ahí va, eso es lo de la pared, eso es lo que decía. La iniciación perfecta, W para adelante, R, pero el problema es salir. Ahora nos terminan matando. Era muy buena la iniciación, pero estaba la Lisandra esperando a que se tire la Quillana para hacer la pija. Ese es el problema, ¿no? Flash R de Lisandra, vos no tenés cleanse, no tenés purificar, como le quieras decir, simplemente te termina cayendo el chori. Igual, al tener una kill, acelera bastante la partida, y el hecho de que si llegas a tu primer ítem pre-minuto 10 con Quillana, estás totalmente en pija. Vamos a ver el primer ítem que se va a sacar. Muchas veces ha sido la Draktar. De primero, la Draktar últimamente está como demasiado fuerte por el hecho de matar a alguien y que ya nadie te pueda pegar y te puedas escapar free sin gastar más habilidades. Es fantástico, amigo. Simplemente fantástico.
Por ahora es normal que tenga una desventaja de farm en contra de la Lisandra, porque lógico, o sea, la Lisandra tiene más rango, va a hitear más. Pero no pasa nada, eso nos podemos recuperar porque la fortaleza de Quillana no está en la fase de líneas, está en las peleas, en lugares cerrados, en lugares apretados. Fíjate cómo se invade la jungla, el tipo pushea medio, perdón, la chica pushea medio. Oh, Dios, tengo el cerebro trastornado. La chica pushea medio porque entiende que genera mucha más presión con su ausencia que con su presencia en la línea. Es como, ¿dónde mierda está la Quillana? Nos pueden hacer una play de A4 en bot. Bárbaro. Está bien. Sí, guachín. Es una minita. Y juega bien al LOL. Que no te toque el ego, papá. Y si te paso el Instagram, vas a estar todo el día tocándote. Por eso no te lo paso. Lo voy a dejar a la descripción igual del video, pero... probablemente... la chica tranquilamente podría ser una modelo. Tranquilamente. Pero ella decidió ser OTP Quillana. Y la banco una locura por eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es el combo que yo te decía. Ese es el combo que yo te decía. Mirá, esto es lo que quería mostrar. Este es el daño fuerte que tiene Quillana en esos trades cortos. Donde directamente W, Q... Pará, fue... Pará, lo hace tan rápido que no alcanzo ni... Creo que tira la E primero. A ver. Vamos con E primero. Q. W, Q. Básico. Y no estaba pegada a ninguna pared, si no le metía la R 100%. Mientras vos tradees y quedes con más HP que el otro, un par de veces más así, tenés potencial de kill. El tema es que uno se ceba tradeando y de la nada, mirá, aparece un Rakan, aparece un Nunu. Entonces hay que tener mucha prudencia a la hora de elegir nuestras batallas. No podemos estar como loquitas tirándonos para adelante todo el tiempo, porque lo más probable que pase es que te ganquen, te maten de a 3 y que digas, qué juego de mierda voy a desinstalar mañana. Y seguís jugando y seguís perdiendo, cometiendo los mismos errores. Lo sé, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa de que me cebo y digo, oh, ya está, listo, le saqué la mitad de la vida, la hago pif. No, amigo, el juego es más grande que solamente la fase de líneas o que el boludo que tenés enfrente. El juego es quién farmea más, quién está mejor listo más preparado para una pelea, en un dragón, en un varón, en un heraldo. Quién va a salir mejor parado después de este objetivo. No es solamente matar al otro, ¿entendés? Bueno, le rompieron el orto al Ezreal, pobrecito de Ezreal. La queridísima Aleops ya tiene ítem, la Lisandra no. Y fíjate que la Lisandra tiene más farm inclusive, pero como la Lisandra optó por rushearse las botas, no termina teniendo el Ludens a tiempo. Cosa que no es tan mal igual, pero ahora hay una pequeña ventaja en donde la Quillana puede llegar a matar a la Lisandra. No creo que lo haga igual, porque siempre salta alguien a defenderla a la Lisandra. Y más si tiene la R que se cura sola, juega abajo de torre. Tiene que perseguirla donde no haya torre, donde no haya nada que la defienda realmente. El 1 está en top en este momento, entonces... antes de pelear, antes de volverte como loquita y decir, che, me cago a piñas, pensá, che, el 1 está en top y mi jungla está haciendo una play en bot. ¿Falta gente acá en el mapa? No, el Rakan está muerto, Lucio no me va a venir. Listo, puedo tradear. Todo eso tiene que pasar en un instante, amigo. Tenés que ver el mapa, inmediatamente reconocer. Y eso es exactamente lo que decía, man. Ese es el combo completo, mirá. Ella ve que no hay amenaza y dice, ah, listo, no pasa nada, no pasa nada. La Lisandra se pasa de confianza y abraza la pared contra una Quillana grave, gravísimo error. Quillana al toque, la Ali reconoce esto. E, Q, R, W, Q y nos vemos en recontra remil Disney. La W te renueva la Q, entonces te permite tirar 2 Qs. Básicamente casi instantáneamente. Y tiene mucho, mucho daño este bicho, demasiado daño. No te lo esperás, con el electrocutar ni hablar. Beifeng sabe jugar mucho con Conquistador y mete muchos autoataques entre combo y combo. Pero de hecho la Lisandra no se dio cuenta de su error y no alcanzó a apretar la R porque el stun de la Quillana dura demasiado y la Quillana simplemente fue como... y nos vemos, papi, sentate. Va a seguir comprando AD y ahora sí, las botas de CDR, la que te decía. Se maxea primero Q, después W y después la E. A ver qué te da maxear W, quiero ver. Aumenta el daño en hit. Y velocidad de movimiento y bonus attack speed. Mirá, no sabía eso de que la W te da attack speed bonus.
Quillana es un champion muy difícil de masterizar, pero que es un champion que es muy satisfactorio de jugar si se juega bien. Quizá en línea te rompan un toque el orto, pero después fíjate cómo, a pesar de estar 20 CS atrás, igual se pudo solear a la Lisandra. Quillana es un champion fantástico para solo queue, por la misma razón en la que Katarina también es buena, sobre todo en elos más bajos. Porque si bien obviamente depende del usuario, Quillana tiene muchas herramientas, tiene muchas formas en las que te puede hacer la vida imposible. Gracias Blowy Pro, gracias por el Prime. Algo que me molesta a mí mucho de Quillana, por ejemplo, es el hecho de que se pueda hacer perme invisible constantemente y esperar a que llegue el equipo para que la ayude, mientras te va pegando. Si tiene un pastito cerca, tira Q, WQ, WQ, WQ. Eso, mirá, eso que estamos viendo ahora. Entonces no hay chance de tocarla, amigo. No hay chance de tradear en contra de ella. Siempre estás tratando de pegarle a un bicho que se está haciendo todo el tiempo invisible. Fíjate cómo espera que se le vaya la coraza ósea. Ahora sí, le anticipa la R a Ali. Y ahora Ali en graves problemas. El diveo no sale. Flash directamente de la Lisandra, que la jugó excelente. Y termina matando a Ali. Cae nomás nuestra querida Quillanita. Y sí, ese es el problema. Igual la jugada no era mala. El tema es que si no haces el combo lo suficientemente rápido, Lisandra apretó la R a tiempo y hinchó nomás. 2-2 el marcador. Pero no es el fin del mundo. Tenemos botas, tenemos el ítem, tenemos que estar contentos. Es el momento en donde tenemos que buscar una play. El tema es que muchas veces probablemente a vos también te pase esto. Tu top está más o menos ganando, viste, está chill, pero en bot se los cogieron. Nunu gankeó 20 veces, ya no hay torre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el Ezreal tiene que rotar a medio, tiene que venir a defender y guardear acá, mejor dicho, farmear acá. ¿Y qué tiene que hacer Quillana? Quillana tiene que venir acá, pushear hasta acá, guardear y tomarse el palo, irse para atrás y esperar a fightear en el dragón. ¿Por qué? Porque si seguís yendo medio, lo más probable es que al Ezreal se lo sigan enfiestando a las Agnes. Lo malo de esto es que es posible que a vos te vengan a buscar más de una persona. Entonces tenés que estar atento a dónde está el jungla enemigo, tenés que estar atento a qué objetivos puedes tomar, tratar de jugar más con tu jungla, con tu equipo, depender también un poco más de tu equipo y no depender tanto de, yo soy el dueño del mundo y soy mejor que nadie, chúpenme todos el pito. Porque necesitas a tus compañeros, te guste o no te guste, sean unos idiotas. ¿Querés ganar? ¿Querés subir? Bancátela, amigo. Bancátela. Fogueándole en el bush. Esto también es muy bueno. Esto, por ejemplo, anticiparse a la rotación del otro mid laner y hacer de cuenta que te vas a ir para este lado cuando en realidad lo único que hiciste, aprovechaste el nivel de la guerra y te metiste en otro bush, esperando, anticipándote a la posible rotación de la Lisandra sobre el objetivo, te va a ayudar a llevarte muchas kills. Vos lo que tenés que hacer es tratar de pensar como pensaría el otro. Fíjate que mirá qué lástima, justo el timing no le dio. Si se hubiera quedado un par de segunditos más, la Lisandra venía a ver qué onda. Vos tenés que pensar qué hace el otro, ¿me entendés? Por ejemplo, cuando estás en fase de líneas, vos decís, bueno, el chabón me pushó. ¿Dónde está? ¿Está vaqueando acá, acá o acá? Muchas veces si vos lo buscás acá, lo vas a terminar encontrando vaqueando ahí. Porque hay gente que vaquea sin pensarla dos veces, pero si vos te pones a pensar y decís, ¿qué quiere hacer este tipo? ¿Qué puedo hacer yo para contrarrestarlo? Y empezás a razonar un poquito más, el juego se hace mucho más fácil, amigo. Mucho, 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 mucho más fácil. Pero mal. Bueno, ¿le chorearon el blue? ¿El Ezreal le choreó el blue? ¿El Ezreal todo cogido le sacó el blue a la Ali? Cheto. Bueno, Funial cerrado de nuevo, intentan una play en top. Esto es lo que pasa cuando te enfiestan la botlane, el support se empieza a mover y empiezan a pasar cosas en otro lado del mapa. Y lo peor de todo es que vos no podés hacer nada al respecto porque estás en desventaja. La tenés que fumar, tenés que dejar que los otros propongan. Y lo óptimo y lo ideal ahora es tratar de farmear, escalar. Esta es una de las razones por las que Beifeng también lleva TP, para poder splitear tranquilo, farmear y grupear con el team de ser necesario. Sobre todo para no perder farm en línea, volver y seguir farmeando, machándole el farm a la Lisandra. Cosa de no quedarte behind y no quedarte detrás en ítems, detrás en daño, etc. A ver cómo lo puede hacer, veamos. Veamos la niña maravilla. Arranca con la E, Q invisibilidad, WQ, R y nos revemos en recontra Disney. Lucian, muy inteligente al espaciar las habilidades y esperar a que Lucian gaste sus hechizos para esquivar, la E y toda la bola. Porque cuando vos te apurás mucho y tratás de tirar todo rápido, muchas veces pasa que el rival simplemente te esquiva todo y ya está, te rompen el orto. Porque cuando te quedas sin cooldowns, te quedas sin armas básicamente. Pero cuando vos te tomás una mini pausa entre habilidades, a veces conviene más esperar, holdear una última Q, jugar con la
con la mentalidad del rival, para dónde vas a tirar. Normalmente los jugadores todos tenemos hábitos en donde esquivamos siempre para una dirección, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Buen uso del heraldo acá en la mid lane. Fíjate, ¿qué está haciendo la Quillana? ¿Por qué la Quillana no está acá? Porque está tratando de abrir otra torre más, sacar más presión del mapa, sacar experiencia en solitario. Este es el laburo de un mid laner, amigo. Acá la Quillana está haciendo absolutamente todo bien, man. Todo re cheto. Es full split, limpiamos un par de waves más. Todo bien. De hecho, hasta pudo haber esperado y que caiga esa wave ahí, pero simplemente no quería arriesgarse con la Lisandra. Fíjate que de hecho ni busca matarla, ni se molesta en reventarla. Acá el objetivo, acá lo importante es matar al Lucian. Si matamos al Lucian antes de que empiece la fight o el Nunu, se van a quedar con mucho menos daño. La Lisandra a la larga no va a pegar lo mismo que puede llegar a pegar un Lucian. Y la Quillana, si bien no puede matar a la Lisandra, con matar al Lucian ya hiciste el daño que necesitabas. Bueno, segundo ítem, Filo de la Noche. Filo de la Noche, no sé si será el segundo ítem predilecto para Quillana, probablemente solo porque hay mucha gilada enfrente que te puede stunear. O bueno, la Lisandra, el Nunu, todas esas mierdas que tienen mucho CC. Quillana sufre mucho en contra del CC, como cualquier asesino, entonces es evidente el porqué, ¿no? Y de nuevo, Quillana es un excelente split pusher por el hecho de que ahora, como verás, se puede hacer invisible gracias a estos arbustitos. Entonces irla a buscar es algo bastante difícil, ni hablar con ese escudito que tiene encima. Bastante complicadito. Pero simplemente pushea, se retira. Por ahora se encuentra con el Rakan. Se vuelve a reposicionar. Cuando no hay nada para pelear, cuando no hay un objetivo, no hay un varón, un dragón, lo mejor que podés hacer es farmear. Y sobre todo estar atento. Atento a situaciones peligrosas. Si ves que el Lucian está muy adelante, se adelantan mucho y parece como que quieren tirar esta torre, irte moviendo ahí, yendo a la mid lane lo suficientemente a tiempo por detectar las jugadas, le va a ser mucho más fácil. Bueno, falla la R, no tenía W, la hackean, le tiran con de todo, gana un montón de tiempo, tiene el flash todavía, pero tiene que seguir ganando tiempo. Vienen 3 personas y cayó el R al con TP salvándole las papas a la Ali, bien ahí, a pesar de haber fallado la R, no hay drama, hay que tener paciencia para esperar, para jugar, para meterse en la teamfight. No podemos mandarnos de una, pero no, se acaba de equivocar, tiró mal la W, le sale todo mal. De todas formas gana un montón de tiempo para que llegue el resto del equipo. Y el Aatrox que se está comiendo la piroca del cocodrilo. Y ay, también va a caer el Max. Nos vemos en Disney, bro. Pensemos en la siguiente play. Esa es una actitud muy sana para tener en este juego, porque el hecho es que el juego no se trata de quién es más picante y quién es más mecánicamente dotado. El juego en el solo queue se trata de quién aguanta más a los boludazos de nuestros compañeros. Entonces, lo importante, y sobre todo si aguantás tus errores también, ¿no? Eso es de lo más importante. Bueno, se hace invisible, se mete en el bush. Igual saben que está ahí, de todas formas. A ver si con la R puede hacerlo. Falta la R nuevamente, lamentablemente. No puede empujarla a la Lisandra. Se queda con las ganas. OTP Quillana. Falla el combo nuevamente. Y para que veas, boludo. Somos todos humanos, todos nos equivocamos. Esta chica es gran maestro. También se equivoca. Pero lo importante es qué hacemos con los errores que cometemos. Nos tilteamos, nos enojamos, lo puteamos al eco. Decimos que el Aatrox es un pete que va a 0-4. O nos hacemos cargo de nuestros errores y decimos, ¿sabes qué, loco? Todo bien. No pasa nada. Todo cheto. Seremos mejores. Esa es la que toca. Pelear para mejorar, para progresar. No tanto como para pensar en, oh, no puedo ganar, no hay chance, amigo. Muchas veces me ha pasado estar en situaciones de desventaja bestiales y dar vuelta a partidas igualmente. Porque vos, aunque no lo creas, como de tu lado se putean y se bardean, del otro equipo también se putean y se bardean. Muchas veces he estado perdiendo 20-0 y literal el equipo enemigo escribe: Report Bolívar, me dijo negro boliviano. Y vos decís, pero man, estás ganando. O sea, ¿qué onda? O sea, vas 20-0 y lo mismo estás pidiendo report. Está bien, entiendo, el Bolívar terrible racista el Boliberto, pero estás ganando, man, ¿me entendés? O sea, ¿de qué te podés quejar? O sea, no entiendo, man. No entiendo a esa gente que vive para quejarse, boludo. Mirá que yo me quejo mucho, pero intento por lo menos cambiar mi actitud y decir, ¿sabes qué, loco? Mala mía, salimos adelante. Gracias, La Rica Fafa, gracias por los 3 meses. Lindo nombre. Tercer ítem, ahora probablemente, no sé si un Cerilla, quizá una garra del merodeador, no me disgustaría para nada. A ver qué está pasando del otro lado del mapa. La Alquillana, al no tener Ignite,
mejor dicho, al no tener TP, tiene que tener cuidado de que, y esto lo digo obviamente para vos también que me estás escuchando, tenés que tener cuidado de cuando te vayas a splitear y que no pase esto que está pasando ahora. Fíjate cómo se están garchando el Ezreal, vos no estabas ni cerca para ayudar, y si hubieras estado cerca, probablemente matabas a todos. Entonces tenés que estar siempre atento a las boludeces que hagan tus compas. Buena la R, termina ejecutando a Nunu, no lo pueden agarrar gracias al escudo y toda la mierda. Se reposiciona nuevamente, lo va a perseguir el Renekton. Vení para acá, chiquita, vuelve, lo pasea el Renekton, descuenta a 1, descuenta a 2, se viene el tercero, puede ser una cuadra kill y el Renekton finalmente le alcanza a la Quillana. Una lástima, igual por lo menos el Aatrox puede descontar a la Lisandra antes de morir por el peje lagarto. Guarcito rojo siempre que se pueda, fundamental jugando con un asesino. Yo no le voy a explicar a esta chica nada, pero estoy pensando qué te puedo aconsejar a vos si vos tenés ganas de aprender a jugar Quillana. Y sobre todo tener paciencia, porque lo más probable es que te rompan el orto una y otra vez hasta que le cases el fla al personaje. Sobre todo seas rápido para cambiar y reconozcas cuando un enemigo se equivoca. Eso es lo más difícil con Quillana, creo yo. Es reconocer, che, este está muy cerca de la pared. Listo, me acerco, lo ulteo, lo reviento. El problema es que si fallas tus habilidades, con Quillana se siente muchísimo. Te hace mucho daño, digamos. O sea, el hecho de fallar habilidades. Por ahora, tranquilidad. Nada más que hacer. Resetear la botlane. Tenemos que estar atentos cuando nuestros compañeros nos pueden venir a dar una mano. Porque si empezamos a hacer plays solos así, nos buscan de a varios. Y si la Quillana se muere ahí con el eco en la botlane, no sé qué hace el eco en bot. Te pueden calear un Nashor. Justo como está pasando en este mismísimo instante, le calean el Nashor y tienen que ganar tiempo porque el eco se fue a splitear. Por eso Quillana no se había ido bot. Y bueno, se viene la pelea, se viene el estallido. A ver si que puede hacer la Quillana. Sí, señor, tiene por ahora todas las ganas de ganar. Te la quiere poner hasta el ombligo, lo deja quieto la Lisandra. La buena R que mete, el cronómetro le gana un montón de tiempo. Pero el tema es que probablemente termine muriendo. El flash para reposicionarse, se hace un poquito ahí invulnerable, lo termina matando. Cae la Quillana del otro lado, el Renekton con la concha de tu hermana. Viene el eco, finalmente demasiado tarde. Por lo menos descuenta el Lucian. Y ahora la Lisandra que lo deja quieto, gana un montón de tiempo. A ver si el Ezreal puede pegar un poquito algo. Sí, señor, flash del eco, doble asesinato. Y se puede llegar a venir la tercera. Max que tiene que ultear, inmediatamente vuelve para atrás. El shutdown que se lo lleva el Ezreal y tiene que correr. Iron Revenant, te van a hacer cartera. Cocodrilo, cuidadito, ¿dónde te sentaste, amigo? No, te lo digo, sí señor, te lo voy a poner hasta el ombligo. Sí, por favor, Max con todo el escudo del mundo. Iron Revenant se va a terminar muriendo, lo va a castigar, cuidadito. Y 1000 de oro para el eco. Y ahora somos Quillana, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos al objetivo, amigo. Si está por pelear el dragón, vamos al dragón. A vos te sirve todo, digamos, estos lugares apretados en donde podés ultear y la R rebota en todas estas paredes. Porque das vuelta a una teamfight. O sea, literalmente das vuelta a una teamfight solo con Quillana. Porque al final, si bien no le puede dar el daño, el hecho es que dejar a tanta gente quieta hace que el eco pueda pegar free y el CC se pueda, digamos, encadenar, ¿no? O sea, lo ideal es si las Quillana lo deja todos quietos, después cae el eco con la W, lo deja todo quieto. ¿Qué va a pasar? Los revientan a todos. La de cuarto ítem probablemente busque o un fajín o alguna mierda que le dé más supervivencia en contra de todo el daño mágico que hay enfrente. El uno que le quita el escudo a nuestra queridísima Ali. Ahora es, de nuevo, si te vas a splitear, es posible que tu equipo pierda la pelea. Entonces tenemos que estar cerca del varón. No alejarnos demasiado realmente. No irnos tan lejos y tratar de buscar algún lugar, algún posicionamiento en donde podamos agarrar mal parado a alguien que esté spliteando 1v2, 1v3, matar al Renekton primero y empezar a sacar ventaja de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, por más que el equipo rival tenga ventaja, el equipo de la Quillana tiene 3 dragones. 336 de AD. ¿Cuánto es el AD máximo que alguna vez viste? Te pregunto que para que me lo digas en la caja de comentarios y acá en Twitch también. Yo creo que el AD máximo que vi, creo que fue un Jhin con 700 y pico. Nunca he visto más de 1000 de AD, ponele. Bueno. Max que inicia, se come todos los cooldowns. Acá con Quillana lo ideal es esperar a que gasten todo y ahí te tirás y los haces pija a todos. Inmediatamente hay que retroceder. Quillana que aprovecha que se dejan todos garchar, descuenta el primero y vamos si se puede con el segundo. Espera todavía para poder finiquitar la vida del Renekton. Se mantiene a distancia del Renekton. Busca directamente al Lucian en la fight. Descuenta a 2 personas ya. Y ahora como quedaron todos bajo de vida, es cuestión de que la Quillana pase el trapo nomás. Con la W, con la Q, con la E.
y simplemente lo hace ver fácil. Casi una cuadra kill para Quillana y el exterminio para el Aatrox. Excelente no cebarse pegándole al Renekton, sino buscando al Lucian primero. Descontando al Lucian y ahí buscando la pelea. La mayoría de la gente que juega este juego, cuando ocurren las teamfights, les da como mucha adrenalina, mucha cosa, y como que no entienden qué carajo pasó hasta después de que terminó la pelea. Y Quillana es ideal para eso. Es ideal para decir, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo perdimos esa fight? No entiendo nada. Porque literalmente el personaje está pensado para eso. Fíjate cómo se pasaron de confianza, se acercaron y la Quillana dijo, ¿ah, sí? Pumba. Toda la pija por el culo. Malmortius terminado. Se puede comprar un cronómetro si así lo desea. Sí. Última compra de cronómetro. No está para nada mal realmente. El hecho es que es más supervivencia todavía. Y mientras más tiempo estés vivo, más tiempo vas a tener para apretar más habilidades. Por ende vas a hacer más daño en la pelea. O sea, fíjate que la chica no se ceba, no está intentando todo el tiempo matar gente así, iniciando ella sola. No, busca la oportunidad. Espera a que alguien esté con la bombacha baja y dice, ¡ah, sí! ¡Vení para acá! ¡Pumba! Y le mete todo el combo. Que ese es el laburo de un asesino. Me hace acordar también un poco a Katarina en ese sentido, ¿no? Entrar invi a los bushes, clave. Pegarle un poquito al Rakan para asustarlo. No hace falta cambiarlo, tirarle todo. Realmente no. Matar al Rakan no nos va a hacer la diferencia. Ir a defender el push del Renekton, sí. Full necesario, realmente. Y si no, este chaboncito te tira una torre gratis y vos no sacaste nada. Porque acá no hay chance de llegar a tirar la torre. Y aparte a Quillana tampoco le molesta splitear un poquito. Al final este farm le va a dejar llegar a nivel 18. Para el dragón falta un ratito, entonces puede resetear y llegar rápido para el Drake. Ahora es cuestión de juntarse con el equipo. Es cuestión de ir directamente a donde está el bardo, exactamente eso que estamos viendo. Llegar un poquitito tarde, pero no pasa nada. Y mandarse de una. Ahí llega el monstruo. Ahí llega el monstruo. El Renekton que está medio Solari. Quillana que lo ejecuta. La Lisandra que se va totalmente garchada. La R muy tarde. Pero el daño de la Ali es demasiado grande. Simplemente no hay con qué darle, está a nivel 18, amigo, ya está totalmente en pija, ¿no? Es decir. Ay, Dios, que pega esa mierda. Flash. Dale, bancátela. Se holdea el flash por usar la W, pero el Lucian ya se te fue. Era flash directamente. Ya sabes cómo flasheó de alguna, amigo, no me importa nada. Pero bueno, por eso yo no salgo de Master y esta chica está Grandmaster, amigo, ¿no? Evidentemente sabe más cosas que yo. Ojo, no me toca el ego. De hecho, me atrevería a decir que me parece hasta atractivo ver a alguien que realmente juega así bien en la mid. O sea, me siento un toque excitado. Como cuando veo a Dopa o a Faker, es como me pasan cosas en la cola. Quillana es un personaje lindo de ver, no de enfrentar. Pero es lindo de ver si se juega bien. Mucha paciencia para tirarse, cero desesperarse. Se le tiran con de todo en la cara. La R es una herramienta defensiva muy buena. El cronómetro le compra un poco de tiempo, descuenta uno, pero acá se va a terminar muriendo 100%. No tiene forma de zafar. El flash le compra un poco de tiempo y... ¡Oh! ¡What the fuck! Nah. Esa Lisandra lo desinstala hoy, amigo. Toma. Todos tienen cronómetro, ¿viste? Todos tenían cronómetro. Todos tenían cronómetro. Mirá el Aatrox, man, ¿qué hace? Boludo, ahora las torres del Nexo te rematan, amigo, ¿eh? Antes yo me acuerdo que te pegaban, no te hacían ni cosquillas, pero ahora te pegan dos torres a la vez. Te remorís, amigo. Bueno, así se gana con Quillana. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de ir a visitar a AliUps en Twitch. Y... ah, bueno, habla inglés la chica, obviamente. No te mencioné, pero siempre ser respetuoso y decirle olis o hello, how are you. Como siempre, mi nombre es Nico de la Bombacha. Y nos vemos en el...